Saludos, gente buena. Bienvenidos nueva vez a Derecho con Cucharita. Yo soy Daniel Arias. En el día de hoy vamos a hablar sobre las revisiones de medida de coerción. Pero para eso tenemos aquí un invitado que nos va a hablar desde la perspectiva del juez. Porque tenemos aquí a mi amigo Ángel Pérez Caraballo, quien ahora mismo se desempeña como juez de paz del Tribunal Especial de Tránsito de Barahona. Pero además de eso fue investigador judicial antes de ser juez, también fue defensor público, fuimos compañeros y quisimos abordar un poco este tema, a ver cuál es la perspectiva de los jueces en relación a las revisiones de medida, que a veces nosotros los abogados nos quejamos de por qué no se le varía, o la misma persona que presenta presupuestos que no se le varía. Entonces vamos a hablar sobre ese tema. Así que Ángel, saluda aquí a tu audiencia de Derecho con Cucharita. Bueno, para mí es un placer compartir con la audiencia que tú tienes en el día de hoy. Ya era un evento que teníamos un tiempito planificándolo, ya que como tú has mencionado somos amigos desde hace mucho tiempo y tenía mucho deseo de hacer este tipo de colaboración. Excelente. Bien, para poner en contexto a la audiencia, ¿verdad? Antes de entrar ya a fondo en materia, lo vamos a abordar. Las revisiones pueden ser en relación a cualquier medida de coerción, pero lo vamos a abordar más específicamente en relación a la prisión preventiva, porque es la medida de coerción más grave y es la medida de coerción que la mayoría de las personas que se ven involucradas en un proceso judicial y que se le impone esta medida solicitan revisión. O sea, por las demás medidas no se solicita tantas revisiones como la garantía económica, a menos que sea de imposible cumplimiento, presentación periódica, etcétera. No son muy frecuentes, pero cuando hay prisión preventiva como medida de coerción, entonces sí se solicita la revisión. Entonces, para poner en contexto de qué es brevemente una revisión de medida de coerción, hay que decir que la revisión de medida de coerción es una solicitud para que se varíe la medida de coerción impuesta en un proceso judicial. Ustedes saben que cuando una persona es señalada como presunto autor o partícipe de un hecho ilícito, se le conoce regularmente una medida de coerción. Y en esa medida de coerción le pueden poner ya sea presentación periódica, impedimento de salida, o prisión preventiva, entre otras medidas que prevé el Código Procesal Penal. Entonces, cuando se le impone la prisión preventiva, las formas de variarse, entre ellas está la apelación de la medida y también la revisión de medida de coerción. Entonces, de eso es que vamos a hablar hoy, de esa revisión, esa solicitud de revisión de medida de coerción, más o menos cuáles son digamos, las razones más frecuentes de rechazo o qué se toma, qué se considera positivamente para acoger una revisión de medida de coerción, para que así las personas que se vean involucradas en esta situación, o los mismos abogados, tengan una idea de cuál es la perspectiva del juez al momento de conocer una audiencia de revisión de medida de coerción. Entonces, Ángel, yo quiero preguntarte, tú como juez, o sea, desde la perspectiva de jueces, los presupuestos, ¿cómo se evalúan los presupuestos que presentan las personas que están solicitando la revisión de medida de coerción? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, en la práctica que se presentan siempre una carta de la iglesia, que es una carta del club deportivo, que de la junta de vecinos, qué relevancia realmente tienen esos presupuestos o cuáles tú entiendes que serían más útiles a la luz de la perspectiva que tiene el juez de decir, bueno, mira, sí, esto sirve, este arraigo. Háblame de eso, de los presupuestos. Bien, primero me gustaría tocar lo que son un tema de aspectos generales, precisamente porque a la audiencia hay que ponerle en contexto de qué es de qué se está hablando cuando estamos hablando de revisiones de medida de coerción. Entonces, la revisión de medida de coerción es una solicitud que busca la reevaluación por parte de un juez del mismo rango, posiblemente el mismo juez de instrucción que haya dictado la medida, que reevalúe los motivos por los cuales se aplicó la medida para determinar si han variado y si procede entonces la aplicación de otra medida. Entonces, es un análisis que se hace a partir de la luz de lo que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, específicamente el tema de los requisitos, dígase el peligro de fuga, dígase la existencia de cintila probatoria suficiente, porque en todos los casos, si se impuso medida de coerción es porque hay un hecho. Correcto. Que es el tercero de los requisitos. Hay un hecho que es punido, que es sancionable por la normativa. Entonces, lo que se evalúa es cuando cuya sanción conlleva prisión. Conlleva prisión, exactamente. Cuando tú hablas de los presupuestos, son aquellos elementos que se aportan específicamente para descartar la existencia de uno de sus requisitos, que es en este caso el peligro de fuga. Sin embargo, el peligro de fuga debe ser evaluado como un elemento que es dinámico.
Es decir, no es algo que está estático, sino que el peligro de fuga tiene que ver con una correlación con lo que es la gravedad del hecho. Si el hecho es más grave, usualmente el peligro de fuga va a ser mayor, porque como esto es derecho con cucharita, dicho de palabras llanas, si a mí se me está persiguiendo por la vulneración de un ilícito penal como la violación a la ley de drogas, que es la ley 50 par de 8, con una cantidad de sustancias que no pasa de distribución, es poca sustancia, evidentemente el peligro de fuga, que en síntesis es la evaluación que hace el juzgador de la posibilidad de que la persona diga concretamente, haga un ejercicio mental y diga, bueno, si yo pudiera irme y no aparecerme al proceso, yo me voy. Evidentemente, una persona que le acusen simplemente de una violación a la ley de droga en un grado de distribución o menor, no va a decir, déjame dejar la casa que tengo, déjame dejar mi pareja, déjame dejar el trabajito que tengo. Sí, porque es una evaluación que también, por ejemplo, en función a la posible pena, también se analiza, porque digo, bueno, pero si la posible pena que está enfrentando esa persona es de tanto, por ejemplo, no solo en términos abstractos de lo que dice la ley, sino también en términos prácticos, de qué es lo que regularmente se impone. ¿Qué es lo que regularmente pasa? ¿Entiendes? Y cuando uno ve, digo, bueno, pero si en los casos de droga, por ejemplo, de esta naturaleza, regularmente se impone una sanción, digamos, de 5 años, o regularmente incluso se suspende pena. Tal vez ahí el grado de peligro de fuga baja y tal vez los presupuestos, digamos, la exigencia sea menor que en otros tipos de casos. Claro, y pongámonos en los zapatos del hombre promedio. O sea, si yo soy un ciudadano común de a pie, que tengo mi trabajito, que vivo más o menos de una manera estable, también. Yo no voy a decir, me voy a desaparecer del proceso por un casito de bagatela. Ahora bien, cuando a una persona, o sea, cuando al hombre común, al hombre medio le dicen, no, eso conlleva una pena de 20 años, evidentemente ya en su mente él está haciendo un juicio de qué tan fácil, qué me conviene más, me quedo, me voy. Entonces, eso es lo que de una manera, lo estamos diciendo de una manera jocosa, claro, pero ese es el análisis, claro, eso es lo que uno analiza en el peligro de fuga. Uno dice, ¿qué tan posible que la persona diga, déjame mandarme? Exacto. Y es un tema de credibilidad de los presupuestos, que muchas veces los abogados cometen errores, digamos, errores infantiles, porque si yo digo que Juan Pérez vive en el sector, digamos, en Bellavista, y yo traigo una carta de la Junta de Vecinos de Bellavista, pero también traigo una carta de la iglesia, de una iglesia que dice que Juan Pérez es feligrés de esa iglesia, pero la iglesia está en Barahona. Entonces, ¿qué tan creíble? O sea, la coherencia armónica de todos los presupuestos. Claro, no, evidentemente. Porque a veces si tú me dices que tú un club deportivo en San Pedro y la residencia en tú dices, ven acá, hay un problema. Hay alguien que está hablando mentira. Hay alguien que está hablando mentira. Sí, tienes razón. Con respecto a lo que es el tiempo, me gustaría abordar, aunque hicimos el preámbulo y dijimos que principalmente íbamos a tratar lo que era la revisión de prisiones preventivas, pero el tiempo también juega un papel preponderante en lo que son las revisiones de medidas de coerción de carácter económico, como la garantía. Sí. ¿Por qué? Porque el artículo 235 dice que el juzgador tiene la obligación de fijar una garantía económica en un monto que, si bien sea suficiente, también sea de fácil pago por parte del infractor. Entonces, ¿qué sucede? Si yo te digo que me pusiste una garantía económica de 5,000 pesos y yo al otro día te deposito la revisión, yo no puedo evaluar tu capacidad para tú responder a eso. Ahora, correcto, si pasa el tiempo y yo veo que tú duras una semana preso, por ejemplo, ya evidentemente estará más que probado que tú no puedes pagar esa garantía económica, porque la lógica es que uno no va a decidir estar preso pudiendo pagar una garantía. Exactamente. Entonces es una circunstancia que yo no la puedo evaluar de un día para otro, es una circunstancia que quizá yo la pueda evaluar con el paso de un breve término, pero con el paso de un término. Exactamente, tienes razón. Entonces, por ejemplo, también tenemos la situación de la identificación, la individualización. Nosotros tenemos un problema en nuestro país con ese tema, en términos generales, con la formalidad, digámoslo así. Entonces, a veces, y nosotros estamos claros que en los procesos penales, la mayoría de las personas imputadas vienen de un estrato social tal vez más bajo, tanto a nivel económico, a nivel educativo, y tal vez no es tan riguroso el tema de sacar cédula, por ejemplo, como tienen la clase media, que eso es algo que tú cumpliste 18 años, sacaste tu cédula. Pero nosotros vemos que en muchos lugares, muchos sectores, que eso no es algo como tan prioritario, sino como que se saca como por algo específico, como que, mira, te van a buscar un trabajo, saca tu cédula. Sí. Entonces nosotros tenemos los procesos que mucha gente, muchos imputados, no tienen la cédula. Entonces,
a veces como abogados, los abogados ven eso como un obstáculo, como que mierda, no está individualizado, pero uno también dice, pero ven acá, o sea, a él le están imponiendo una prisión preventiva, aún sin cédula. Mira, muy ciertamente los jueces deben evitar hacer algo que se podría darse en la práctica, que es el hecho de convertir la medida de coerción en un elemento de castigo para la persona por su condición social. O sea, los requisitos que se encuentran dispuestos en el artículo 227 de nuestro Código Procesal Penal y en el artículo 229 no deben convertirse en unos elementos que sirvan solamente para discriminar a aquella persona por ser pobre. O sea, porque como tú dices, el que no tiene cédula es porque usualmente viene de un estrato social bajo. Entonces, yo no puedo, para este tipo de solicitudes, exigir que sea ese el único elemento de identificación, aun cuando el Tribunal Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que el elemento o el medio probatorio idóneo es la cédula de identidad electoral. Pero tomando en consideración las características sociales de cada persona, tomando en consideración que las medidas de coerción no deben convertirse en un elemento de castigo o de discriminación para aquella persona por su estatus social, yo como jugador tengo que ver la posibilidad de evaluar otro tipo de elementos. Y tú me dirás, no todo el mundo tiene una cédula, pero posiblemente todo el mundo pueda tener un acta de nacimiento. Correcto. O, si no tiene un acta de nacimiento, un certificado de nacido vivo en tal hospital, que diga, es hijo de tal persona, es hijo de tal persona, quienes en tal fecha se presentaron aquí porque la persona estaba de parto y dio a luz a fulano de tal. Entonces, bueno, lo que yo te decía de los presupuestos, y podemos tal vez finalizar con este aspecto, no es de evaluar un presupuesto en específico, de, mira, este es más útil, no, sino a la luz de lo que dice el artículo 229, de los arraigos que se toman en cuenta, ¿qué tú entiendes como juez que debería presentarse o que sería útil, digamos, un presupuesto útil para demostrar tal arraigo? Por ejemplo, dice el 229, arraigo familiar, vamos por así. Bueno, pues mira. Idóneo de comprobación de ese tipo de exactamente, correctamente. Bueno, evidentemente, cuando leemos el 229, dice que la persona debe tener un arraigo familiar. Usted podría presentar, ¿por qué no?, actas de nacimiento de los hijos que usted tiene. ¿Por qué? Porque una persona que demuestre que declaró un hijo, que tiene una personita o alguien que está detrás de él, que necesita que se le provea de alimentos, necesita que se le provea de techo, que necesita que se le provea de ropa, el jugador entonces tiene que estar en condiciones de verificar ese tipo de circunstancias. Entonces, volviendo a lo que es el análisis de la posibilidad de aplicación de medida que se reevalúa al momento de analizar la solicitud de revisión de medida de coerción, cuando usted le llevan un caso como jugador que quizá la gravedad no sea tan alta y usted observa ese tipo de circunstancias, usted tiene que hacer un análisis de qué tanto, como tú decías ahorita, qué tanto le afecta a la familia de esta persona que esta persona esté presa. ¿Qué tanto le afecta a los hijos de esta persona que este infractor esté guardando prisión? Correcto. Entonces, certificaciones, por ejemplo, también en el ámbito laboral, certificaciones laborales. Las certificaciones laborales son bastante importantes porque es, digámoslo así, la única manera de yo comprobar fehacientemente que tú tienes un arraigo laboral. O sea, si tú dices, yo tengo un trabajo, pero tú no me compruebas a mí que tú tienes un empleador que te paga una cantidad de dinero para que haga X actividad, entonces evidentemente eso va a ser un argumento que se va a quedar en el aire. Ahora bien, si tú me traes a mí una certificación que establezca, o sea, una certificación formal, una certificación con cierto peso que establezca que la persona labora en una institución, que tiene tanto tiempo laborando en la institución, que devenga tal sueldo, cuando para un caso penal, fíjate qué interesante sería que a ti te lleven la certificación del año 2018 de que tú laborabas en la institución, la certificación del año 2019 que tú laborabas en la institución y la certificación del 2020 de que tú laborabas en la institución. Es decir, la certificación que tú obtuviste para esta solicitud, la certificación que te dieron para cuando fuiste a solicitar visa y la certificación que te dieron tiene más peso. Tiene más peso. Claro, porque hay algo ahí o sea, que no se está buscando una certificación específicamente para el caso, sino que eso es algo que está ahí. Es algo que existe. O sea, que podríamos decir, digamos, resumiendo esa parte, que la evidencia anterior al caso, claro, del arraigo es importante. Tiene peso. Y los abogados muchas veces se pierden con eso. O sea, lo estamos comentando. Buscan solo presupuestos del momento. No. O sea, cualquier otro elemento anterior, claro, corroborado por un elemento nuevo, pero cualquier elemento anterior que me demuestre que esa manifestación social del ciudadano como un ente productivo para la sociedad
es previa, no es para el caso, no es porque consiguió a un alcalde que es amigo del papá, no. Exacto. Entonces esa se evalúa de una manera más positiva. Correcto, correcto. Bueno, bueno, a grandes rasgos yo creo que hemos abordado lo que trata sobre las revisiones de medida de coerción. Obviamente, esto es un tema que pudiéramos durar muchísimo hablando, pero para que el video no se haga, ¿verdad?, tan extenso, no, claro. Yo creo que se ha abordado temas importantes, como por ejemplo lo que tú dices de que hay que analizar el contrapeso de la gravedad del hecho con la garantía que tú estás presentando de presentarte al proceso, y también obviamente como otra circunstancia que plantea la misma ley, como de que tú no vas a destruir pruebas, etcétera. Son cosas a evaluar y cosas que los abogados y las personas que vayan a solicitar una revisión de medida de coerción deberían de tomar en cuenta, igual como tú decías de la individualización, si no sea por la cédula puede ser por otro documento. Otro elemento, hay libertad probatoria. Arraigo familiar a través de actas de nacimiento, entre cualquier prueba que usted entienda que le dé lugar a demostrar ese arraigo, a certificaciones laborales. Y importantísimo, claro está, el tema de la evidencia previa al caso de su comportamiento social. Ángel, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tenerme aquí, Daniel. Por compartir con nosotros este tema. Es interesante porque uno lo ve ya desde la perspectiva del juez, no nada más del abogado. Y así uno se hace una idea más completa, digamos, y puede tener mejores resultados al momento de presentarse en una situación como esta. Correcto. Así que, mi gente, esto es Derecho con Cucharita. Yo soy Daniel Arias y será hasta una próxima entrega. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este video, pueden opinar punchen lo que quieran. Punchen el botón, like, suscribirse, compartan. Y ya sabes, denle para allá, denle a correr, que vamos a seguir haciendo este tipo de contenido. Si a ustedes les gustan, trayendo invitados. Y a Ángel lo traeremos de nuevo con un tema más específico y más controversial. No, controversial. Controversial no. Muchas gracias. Muchas gracias.